Y los viernes son de analizar lo que va aconteciendo en el mundo. Y como siempre, lo hacemos de la mano de los que saben. Es por eso que convocamos a esta hora a Tadeo Castiglione, nuestro periodista, amigo y analista internacional, para que juntos hagamos visión mundial. Hola Tadeo, querido, ¿cómo andas? Buen día. Muy buenos días, Bruno, un saludo para vos, para toda la audiencia. Bueno, como siempre, un placer y bueno, siempre digo que disfruto más estos programas que se hacen los días viernes a que cuando se comienza la semana, que bueno, uno tiene toda la semana por delante, el viernes ya uno va bajando los cambios. Pues es que yo decía al arranque también, ¿no? Que el viernes siempre tiene como un gustito distinto, ¿no? Más allá que capaz que mañana se sigue laburando igual, el fin de semana también hay actividades, pero es como que el viernes siempre hay un gustito distinto, ¿no? Sí, más y después al final del día uno lo puede acompañar con un asado, bueno, muchísimo mejor para ya empezar el fin de semana a pleno. Pero bueno, gracias a Dios todo muy bien. Aparte, mirá el día que tenemos, está tremendo. Acá por lo menos por el lado de la República de Plotier, no sé para los que viven en otro lado, pero acá está impresionante el día, ¿no? No, claramente, y cuando uno ya se empieza a despertar por el canto de las aves, ya marca un cambio de temporada y que bueno, es algo bueno que todavía tiene nuestra ciudad, que podemos convivir con la naturaleza y tenemos también ese pequeño privilegio de tener vida silvestre en la urbanidad. Totalmente, donde las cuestiones no están del todo agradables es por el lado de Europa, ¿no? Porque se está moviendo y mucho el tablero político, el tablero social también de Europa, porque se ha empezado a convulsionar en las últimas horas, en los últimos días. Han habido distintos sucesos que, bueno, van marcando también parte de este mundo convulso y que nosotros venimos ya repasando y que quizás hasta algunas cosas venimos anticipando, ¿no? Que vienen aconteciendo. Tadeo, hagamos un repaso rápido, ¿no? Por ahí también, siempre lo decimos, ¿no? Es difícil por ahí comprimir en escasos minutos lo que va pasando, pero podríamos arrancar por los sucesos que se han dado en las últimas horas, por ejemplo, con una Rusia que parece ser que ha invadido espacio polaco y, bueno, Polonia también ya encendió sus luces de alarma y la Unión Europea, ¿no? Ya empieza a encender las luces de alarmas ante esta cuestión que sucedió con Rusia. ¿Nos podés contar qué fue lo que pasó justamente en territorio polaco? Bien, es algo muy interesante porque ya hemos venido analizando cómo el conflicto en Ucrania no es un conflicto entre Ucrania y Rusia, sino que es un conflicto regional e internacional que también va de la mano con este cambio de paradigma a nivel global de que siempre mencionamos, de el auge de un mundo mucho más amplio, de un mundo multipolar y que quedó totalmente visibilizado y fragmentado con este conflicto en torno a Ucrania. ¿Qué es lo que sucedió precisamente esta semana? Pues acusaciones de parte del gobierno de Polonia de que drones de Rusia habrían invadido su espacio aéreo. ¿En qué contexto se da? Bueno, se da en un contexto en que Rusia lógicamente tiene la iniciativa, como se suele decir en lenguaje técnico-militar, es decir, es quien lleva la avanzada en el ámbito militar en Ucrania, y se dio en el día en que Rusia, bueno, realizó un ataque masivo con drones en contra de Ucrania y, bueno, según las fuentes polacas, algunos de esos drones habrían violado el espacio aéreo de su país y Polonia las habría derribado. Eso fue lo que se publicó vamos a decir, en el minuto cero, una invasión del espacio aéreo de Polonia. Polonia convocó a la OTAN en el artículo 4, es decir, consultas entre los miembros de la OTAN para ver cómo se reacciona, qué es lo que se tiene que hacer en este contexto, y se llegó a un resultado después cuando fueron pasando las horas de que los drones no eran drones de combate, eran drones, vamos a decirlo, que se suelen utilizar para distraer a la defensa antiaérea. Y por el otro lado, Rusia dice que no son sus drones, sino que se tratarían de drones que hubiera fabricado el mismo gobierno ucraniano para mantener en el aire diferentes aparatos para distraer en medio de la situación de, bueno, un ataque aéreo masivo. Esas son las acusaciones cruzadas, pero más allá del hecho y más allá de si fueran o no fueran los drones y todo lo que esto conlleva, es interesante analizar que la situación de crisis es a nivel, vamos a decir, continental de toda Europa del Este y no únicamente se limita a Ucrania, porque es algo muy llamativo que los drones ucranianos, cuando atacan diferentes regiones de Rusia,
pasa en espacio aéreo de Polonia, pasa en espacio aéreo de Lituania, Estonia, Letonia, de Finlandia, de medio Europa, sin que los países europeos reaccionen y permitiendo que se agreda a Rusia a través de sus fronteras, al igual que, bueno, Rusia está siendo atacada por armamento europeo que proveen estos países a Ucrania. Entonces, la balanza es un poco interesante cuando se analizan ciertas quejas o perspectivas en la arena internacional, porque siempre hay, vamos a decir, un condimento de hipocresía en las diferentes autoridades europeas, pero esto no quita de que esto haya calentado aún más la situación en torno a lo que sucede en Ucrania. Una Ucrania, recordemos, que también está en la búsqueda constante de justificar que Rusia agreda a algún otro país en la región para que la OTAN intervenga directamente y le salve la situación al gobierno de Zelensky. Esto ha sido la política ucraniana a lo largo de los últimos meses, cada vez más radicalizada. Recordemos también los ataques y bombardeos en contra de centrales nucleares llevado por el ejército ucraniano, de tal manera que si se da un desastre nuclear, esto también justifica la intervención internacional en Ucrania. Bueno, todos estos escenarios son los que se manejan en diferentes capitales, y lo que nos incluye y lo que nos tiene que llamar la atención a nosotros, incluso desde la otra punta del mundo, es que estos conflictos tienen tanto de armado como también de planificación exterior. Eso creo que no lo tenemos que descontar siempre, de que cualquiera de estas acciones no se dan de la noche a la mañana, y siempre hay una mentalidad detrás en el desarrollo de estos escenarios con un claro fin de desestabilización o de contención de ciertas circunstancias que se van dando en el evolucionar del mundo. Pero bueno, así están las cosas, al menos regionalmente. Quedaron en consultas con la OTAN, incluso con la participación de Donald Trump, que bueno, a estas horas ya también estaba diciendo que bueno, pues un error más dentro de un escenario muy caliente de conflictividad. Tadeo, en en esta complicación, ¿no?, que empieza a haber la retirada de Donald Trump, el aumento de los presupuestos en los países integrantes de la OTAN para justamente enfrentar esta situación que se va dando en Ucrania, ¿ha habido algún tipo de avance entre la propia Unión Europea y estos presupuestos? Digo, ¿ha habido algún país que diga, bueno, sí, che, ya aprobamos en el Parlamento estos aumentos que se pretenden para aumentar justamente el armamento? ¿Ha habido algún país que diga, che, bueno, no, mira, yo estoy haciendo los números, no me cierran las cuentas, me parece que no voy a acompañar a Ucrania? ¿Hay algún país que haya intentado sacar los pies del plato, que ya lo habíamos visto con España? Sí, hay dos países que, vamos a decirlo, son muy reacios a esta política, principalmente porque se da en el contexto de que enviaron todo su armamento a Ucrania, sus países quedaron desarmados y ahora le tienen que comprar armamento mucho más caro y de menor calidad a Estados Unidos o a Alemania. Entonces claramente se ven perjudicados y dice, ¿qué clase de negocio es este? Bueno, en medio de eso hay dos países principalmente junto con España, esto es Hungría y Eslovaquia, los cuales hace mucho tiempo ya son la voz disonante dentro de la Unión Europea y de la OTAN, diciendo que la política de la OTAN no tiene que ser una política agresiva, y que se ha perdido mucho más por ser agresivos que por tratar de llegar a un acuerdo con la Federación Rusa o una salida negociada a la actual situación. Entonces vemos que más allá de que de facto todos los países van a aumentar su presupuesto militar, el análisis que se tiene que hacer puertas adentro es ¿a costa de qué? Y eso, a costa de qué, es lo que está llevando a algunos gobiernos europeos, incluso aquellos de vanguardia, a una crisis institucional, una crisis política y hasta una crisis económica en medio de justificar estos aumentos del gasto militar. Quien lleva la batuta, vamos a decir, en toda esta incremento de presupuesto militar, y quien lo quiere afrontar así tal cual, es Alemania, quien también habla, incluso su ministro de Defensa habla abiertamente de que Alemania se tiene que preparar para una guerra con Rusia para el año 2029, es decir,
si nos ponemos a proyectar que todavía faltan 3 años y moneda para el 2029 y están preparándose para un conflicto, que eso quiere decir que incluso cualquier resolución de la situación ucraniana en este año o el próximo no es nada más que un parche en medio de la planificación de continuar con una mentalidad de conflictividad en contra de Rusia. Eso nos tiene que dejar bien marcado que las situaciones no van a mejorar, al menos no con algunos dirigentes en Europa que sigan manteniendo estas posturas, pero a la misma vez hay que analizar los perjuicios para cada una de las sociedades que conlleva toda esta maniobra y esta continua, vamos a decir, de sacudir el fantasma ruso, porque bajo esta consigna también se justifican muchos hechos, tanto de desvío de capitales, de corrupción, de presupuestos extras, que si no existiera esa supuesta amenaza, no se estarían dando. Por lo cual hay muchas cuestiones ahí que incluso entra con las investigaciones internas y muchas otras cuestiones ya puestas dentro en los países y en los partidos gobernantes respecto a cómo funciona el Estado en medio de una crisis autoinfligida y en medio de una amenaza también inexistente que ellos fabrican para justificar luego ciertas políticas internas. Más allá de eso, vemos que ya empieza a haber vamos a decir, un resquebrajamiento interno de la cohesión europea, en los cuales ya no todos coinciden en todos los puntos. Las discusiones se tornan cada vez más ásperas y también las resoluciones ya no se dan por unanimidad, sino que se tiene que dar por mayoría, y cada vez esas mayorías cuestan aún más llegar a un entendimiento, a un acuerdo con respecto a todo lo que deriva de esta crisis gigante en contra de Rusia, la cual, vamos, desde el llano no tiene ningún sentido, porque todo lo que ha estado sucediendo en los últimos 3 años era 100% evitable, pero todo se ha dado para que no se puedan vamos a decir, resolucionar este conflicto. Enhorabuena. Claro, no, los esfuerzos porque la cosa cambie me parece que no ha sido de una parte, o por lo menos escasa de una parte, y evidentemente estas señales van dando cuenta de que no hay tanta intención de que esto en algún momento termine, por lo menos en el corto plazo. Estuvimos repasando parte de lo que acontece en Europa. Me animo a viajar un poquito más, algo que ha sacudido, ¿no?, a parte de la opinión pública mundial, por las imágenes, por todo lo que se fue viendo a través de los medios de comunicación, lo sucedido y acontecido en Nepal. Me imagino que has estado toda la semana, ¿no?, conversando, charlando, analizando y viendo lo que ha sucedido en Nepal. Yo te invito a lo siguiente, Tadeo. De repente hay una persona que recién sale de un pozo, estuvo bajo tierra mucho tiempo, sale a la luz y de repente se entera que pasó algo en Nepal. ¿Cómo le explicamos lo que está pasando en Nepal? Bueno, primero habría que ubicarnos en el mapa donde está Nepal. Recordemos aquel país donde está el Himalaya y donde está el Monte Everest. Creo que nosotros decimos Monte Everest y ahí ya todos podemos sintonizar de qué estamos hablando. Un país montañoso, un país más con una perspectiva rural que de grandes ciudades, en los cuales, ¿qué es lo que sucedió esta semana? Bueno, sucedió, vamos a decir, una especie de revolución, un descontento social muy avanzado, lo cual marcaba también una descomposición social en su máxima expresión. ¿Qué es lo que sucedió? Vamos a decirlo en resumen, en Nepal, es que hubo una campaña en redes sociales en contra de los hijos de los dirigentes del país, mostrando una clásica campaña política, los lujos de las familias gobernantes mientras el pueblo pasa miseria, etcétera, etcétera. Esto derivó a que el gobierno limite el uso de las redes sociales y lo que estalló en protestas. Eso vamos a decir, en resumen lo que sucedió, pero aquí hay que analizar siempre diferentes contextos. Nepal no vive en una burbuja, no vive en un lugar aislado, sino que es un país que comparte frontera tanto con China como con la India, dos superpotencias globales que en las últimas semanas empezaron a
tener mayores relaciones internacionales y de cooperación y de buena vecindad y de buenos ánimos, en contra de un discurso que se había sembrado durante muchos años de la rivalidad entre la India y la China. Y esto se da en un contexto en el cual Estados Unidos pierde la influencia a nivel regional. Entonces, que se haya encendido fuego un país como Nepal, que comparte frontera con ambos países, ese pequeño incendio también incendia fronteras para el otro lado, y genera, vamos a decirlo, un escollo, una complejidad extra al escenario de lo que representa que un país vecino tuyo esté totalmente desestabilizado, como lo que sucedió en Nepal, más allá de la situación interna en Nepal de una protesta masiva, una protestas radicalizadas, que pese a que el gobierno decide negociar con los manifestantes y decide cancelar todas sus políticas, aún así continúan con la violencia, derrocan al gobierno. Vimos imágenes de el asalto en contra del Palacio Gubernamental, en contra de cuarteles militares. Hubo verdaderamente una represión muy fuerte, pero también tenemos que entender que estas protestas no son esporádicas y que también responden a un claro esquema internacional para sembrar este incendio. En resumen, ¿qué es lo que podríamos decir a una persona que estuvo desconectada en los últimos días? Bueno, que hubo una revolución de color, como se llama en los escenarios internacionales, a una revuelta social dirigida, orquestada desde el exterior para lograr un objetivo que no tiene que ver con el cambio de la realidad de Nepal, sino que más bien utilizar a los nepalíes como, vamos a decir, corderos en medio de una jugada que muy pocos entienden sobre lo que es un cambio de gobierno, y crear también un incendio para complicar la situación a los dos países fronterizos en este caso, en los cuales tienen también muchos intereses en la región. Recordemos que las principales represas y los principales, vamos a decirlo, recursos acuíferos que representa para la República Popular China vienen de la cordillera del Himalaya, vienen de posiciones muy cercanas con Nepal. Recordemos que también los principales ríos de la India, incluso sus principales ríos sagrados, también descienden del Himalaya y también pasan por Nepal. Recordemos también que hay disputas territoriales en torno a la división. En el caso de Nepal tiene casi 3 provincias que reclama todavía fronteras con la India. El gobierno que fue derrocado mantenía una política de paz en este contexto. Hay que ver el nuevo gobierno si para escudar en medio de una crisis social algún tipo de nacionalismo no reivindica nuevamente estos territorios y no requebraja en ese caso sus relaciones con la India. También hay una situación complicada y compleja entre la frontera entre la India y China, también en el Himalaya. Entonces figurémonos ese concepto, esa situación, y que no beneficia ni al gobierno de la India ni al gobierno de la China lo que sucedió en Nepal, pero que tampoco esta protesta social, por más justificada que uno pueda decir que esté o no, llevado a cabo, en los cuales se incendió media capital, con la destrucción total de edificios públicos y todo lo que esto significa, incluso universidades, escuelas, bibliotecas. Sí. Nos da el contexto de que quien perdió al 100% incluso son las mismas personas que salieron a protestar en Nepal, porque ahora tienen un país mucho más pobre, mucho más desestabilizado, mucho más complicado que la queja inicial que eran respecto a las redes sociales. Entonces, por salvar una libertad, bueno, se sacrificó todo lo que se había construido y todo lo que se tenía en Nepal. Eso es algo muy interesante. También recordemos, Nepal es un país que depende gran parte de su porcentaje de PBI por el turismo, y lógicamente una situación de revuelta, de caos social, de muerte, destrucción y fuego en la calle, creo que muy pocos turistas, bueno,
no voy a decir muy poco turista porque algunos somos medios cabeza dura, pero lógicamente vuelve mucho más complicada toda la situación en línea general. Claro, lo pensás dos veces antes de irte a Nepal. Ahora, Tadeo, ¿qué gobierno queda actualmente? Porque se descabeza la cúpula, digamos, política que había, no hay un parlamento, no hay un primer ministro, seguramente nadie va a querer agarrar una papa caliente. ¿Quién está a cargo hoy al frente del gobierno de Nepal? Bueno, démonos otra imagen, Bruno. Vamos a sumar algunos detalles. Sí. En estas revueltas se liberan más de 15.000 presos en las cárceles de Nepal, claro. Lo cual también hace complejo la situación. Las protestas, que iban con un eslogan incluso anticorrupción, terminan liberando a los principales líderes de la oposición encarcelados por corrupción, por lo cual ahí también nos da otra imagen de que, bueno, no todo era por un fin social o benévolo, sino que habían otros intereses. En medio de la situación del descabezamiento del gobierno, todavía queda el presidente, el cual tuvo que ser evacuado por el ejército y que va a seguramente definir un gobierno más bien de unidad nacional. Se hablaban de dos principales candidatos, uno es el intendente de la capital de Katmandú, de la capital de Nepal, el cual, bueno, es vamos a decirlo, una persona famosa de las redes sociales, vamos a decir un influencer claro, que vino ganando fama en los últimos años, un rapero, por cierto. Entonces, esa parece ser que va a ser la solución para calmar a los jóvenes. Claro. O se hablaba de una ex ministra de la Corte Suprema, pero en medio de esto, recordemos que Nepal viene de pasar de una guerra civil, viene de pasar de una monarquía absolutista a gobiernos, vamos a decir, frágiles de coalición, y los votos, incluso el primer ministro que estaba, si bien ganó como forma de una coalición gobernante, después abandonó la coalición y hizo su propia jugada, vamos a decir una especie de, salvando todas las diferencias, un Alberto Fernández 2.0, y lo que sucedió en Nepal es de gran complejidad también de política interna, entonces hay que ver si se llaman a elecciones, si se van a mantener las coaliciones actuales, quién va a hacer su jugada, pero la situación no está como para elecciones, sino más bien para restablecer la situación. ¿Qué es lo que pasa? Los dos candidatos a presidir el primer ministro, es decir, el alcalde de Katmandú, de la capital, y el de la Corte Suprema, no responden ni a intereses chinos ni a intereses indios, sino más bien a otros intereses mucho más foráneos y más lejanos que la sociedad nepalí, y lógicamente esto también va a crear una suerte de tensión regional, un nuevo gobierno débil, pero que a la misma vez está decidido tal vez a confrontar en vez de unificar posiciones. Es algo muy interesante. Analizábamos también la semana pasada respecto a la Organización de Cooperación de Shanghái. El primer ministro de Nepal, ahora derrocado, había dicho que Nepal quería añadirse a esta coalición en contra del terrorismo, en contra de todo lo que significaba esta organización en el nuevo reordenamiento global. Entonces, para medir que algunas cuestiones no son meras casualidades, más allá de los errores políticos internos, también cuando uno no sabe proyectarse a nivel internacional sin saber las consecuencias que se pueden tener, suceden estas cuestiones. Tadeo, querido, la verdad que una claridad que pocas veces les toca escuchar, nos toca, ¿no? En esto me involucro también, porque por ahí, con tanta información, uno por ahí a través de las redes sociales, los diarios, la televisión, hay tanta información que uno se marea. Me parece que la claridad de hoy de explicar la situación en Nepal ayuda a comprender también mucho qué es lo que está pasando. Bueno, se enfrentan a una situación bastante compleja, ¿no? Tratar de reconstruir un país en este contexto va a ser bastante difícil. Ahora, una imagen que se repite, que nosotros la miramos y decimos, bueno, esto ya lo vimos, ¿no? Ver políticos y empresarios huyendo en helicóptero, ¿no? Una situación que se volvió bastante complicada ahí en Nepal. Tadeo, el agradecimiento, como siempre nos quedamos sin tiempo, la verdad que nos quedan un montón de temas afuera, pero realmente agradecerte el resumen, la claridad y como siempre un placer poder escucharte. Fuerte abrazo, querido Bruno, un saludo para vos, toda la audiencia, excelente fin de semana para todos y bueno, seguimos adelante. Un abrazo muy grande, buena semana para vos.
Estuvimos conversando con Tadeo Castiglione, nuestro analista en política internacional, repasando justamente lo que está aconteciendo en el mundo con, bueno, un mundo bastante complicado, ¿no? Tadeo Castiglione haciendo Visión Mundial en la mañana de No la Ven.